Bueno, entonces, vamos a empezar de vuelta. Total, este videito lo vamos a ir editando. Entonces, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar la unidad número 1 de la situación de la salud de la mujer dentro de nuestro contexto nacional e internacional, pero desde una mirada de género, desde una mirada de equidad, para conocer dónde estamos nosotros parados con respecto a perinatología y al sujeto de nuestro cuidado, que es la mujer en sí. Si bien nosotros durante la primera clase, cuando hemos hecho la presentación de todo lo que es la perspectiva de la enfermería obstétrica perinatológica, nosotros hemos logrado ver de que obviamente nuestro trabajo, si bien se enfoca durante la gestación y se enfoca en la mujer gestante, esta gestación involucra muchos más actores que la mujer, que si bien es nuestro principal actor, involucra principalmente al niño, niño por nacer, pero también los hijos, e involucra a la familia, al contexto social. Un nacimiento no pasa desapercibido, un nacimiento tiene impacto en la vida personal de la mujer, obviamente, en la vida intrafamiliar, en el desplazamiento de los roles, que los vamos a ver también en la siguiente unidad, pero también tiene un impacto social. Aquella persona que está por nacer y que nace es una persona que va a ser un nuevo actor social dentro de nuestra sociedad, valga la redundancia, y por lo tanto nosotros hacemos todo un movimiento de la sociedad cada vez que incorporamos un nuevo ser. Entonces, en esta unidad nosotros vamos a tocar el tema de género desde nuestra perspectiva perinatológica, analizando la situación de la mujer y cómo esta situación de la mujer impacta a nivel sanitario dentro del temario que nosotros vamos a ver, que es gestación, perinatología. O sea, esto no está rodeado de un tinte ni político ni de banderas de verdes, celestes o nada por el estilo, sino el objetivo del profesional de enfermería es pararse en un lugar de análisis objetivo. Obviamente somos seres humanos y vamos a intentar ser lo más objetivo posible dentro de nuestra subjetividad de ser humano y nuestra posición política. Por eso no vamos a tomar temas tan trascendentales e incluso tan discutidos como aborto y otras, sino vamos a tomar la situación de la mujer, pero principalmente el análisis de nuestra mujer santiagueña y cómo esto impacta en la gesta. La situación de la salud de la mujer. La situación de la salud de la mujer en edad fértil a nivel mundial, Argentina y Santiago del Estero no escapa de ninguna manera de esto. Es una situación en proceso. En algunos países, en Europa y por ahí en algunos países como Estados Unidos, quizás están con un marco legal un poco más evolucionado y más resguardado los derechos de las mujeres, y estas mujeres están mucho más insertas en otras instancias sociales, políticas y de situación de poder, pero les diría que más del 50% de las mujeres insertas en la sociedad mundial todavía son sujetos de inequidad social. Y esta inequidad social, que tiene que ver específicamente con su situación de género, es la que la pone en una situación de riesgo sanitario, económico, de un riesgo de vida importante. ¿A qué nos referimos con esta situación de género? Nosotros sabemos que la situación de género determina o se considera género como un determinante de las características de lo que puede y no puede hacer un sujeto y de lo que está o no habilitado. Y esta visión de género tiene un tinte cultural, o sea, teóricamente lo que es la mujer en Santiago del Estero no es la misma concepción de la mujer en Washington, no es la misma concepción de la mujer en Dinamarca. Sí, las inserciones de los conceptos de género de mujer, de género de hombre y de equidad entre hombre y mujer van modificándose con las culturas y con los avances sociales. Por lo tanto, vamos a ir viendo nosotros que hay distintas formas de ir mirando a la mujer. Pero aún esta mujer en Washington, esta mujer en Dinamarca y esta mujer en Santiago del Estero siguen teniendo factores comunes que por ahí nosotros no los tomamos como situación de violencia o no lo tomamos como situación de desigualdad porque lo tenemos naturalizado, pero que son factores
que se pueden poner en juego de una manera negativa al momento del cuidado de la salud. ¿Qué es lo que tenemos en esta situación? Ayer yo les he estado subiendo en el grupo para que empiecen a ver. Una de las principales situaciones es el quehacer doméstico, la situación de la mujer intrafamiliar, la situación de la mujer en el cuidado del otro. Es una tarea que está naturalizada y enfocada en la responsabilidad del género femenino. O sea, el cuidado de los niños, la crianza de los niños, el proveer la alimentación, el proveer la asistencia sanitaria, está enfocada siempre en el cuidado del género femenino. O sea, ya sea hablamos de mujer como hablamos de la mamá específicamente, si falta la mamá, no es el papá el que se hace cargo la abuela, se hace cargo la tía. Siempre el género femenino es el que está en cabeza del cuidado del grupo familiar. Bien, esto es una naturalización de conducta. La familia es una célula y es una unidad social que requiere un cierto movimiento y una cierta organización, que si bien tiene que haber actores fundamentales que por su grado de madurez y de compromiso y por su grado de aporte económico y otros aportes dentro de esta familia son los que tienen que coordinar los movimientos de límites, autoridades y proveer determinados servicios. Ahora, ¿por qué esto está enfocado en la mujer? Solamente dentro de nuestra cultura de género doméstico, como que el género doméstico es la mujer. Y la mujer está puesta en un rol de proveedora de servicio, como ustedes han mencionado en el muro, de reproductora. O sea, la mujer es la que se encarga de tener los hijos y criarlos. Es la responsable de la higiene, del cuidado de la salud y de los cuidados en general, relegando al hombre por una situación social, por una situación de naturalización de conductas culturales, relegándolo al hombre a un espacio de proveedor económico. No estoy culpabilizando ni estoy diciendo por qué la mujer o el hombre no se quiere hacer cargo. No, no, no. Estamos hablando de repetición de conductas, de naturalización de conductas que se dan en nuestra cultura mundial. En Washington, en Dinamarca, esta mujer que tiene más derechos, que tiene mejores oportunidades laborales, que tiene mejor oportunidad económica, perfecto, sigue siendo la que llega a la casa a poner el orden con los niños. Sigue siendo la que tiene que pedir licencia cuando los chicos se enferman porque ella es la encargada de la salud. ¿Quién se los impone? El mandato social, la naturalización de conducta de una cultura que viene enfocada en que el género femenino es eso, es cuidador por excelencia. Esto se ve reflejado en otras conductas que tenemos como muy incorporada, que ayer yo les decía, la visión de género está muy incorporada en la selección de trabajos, o sea, yo determino los roles laborales o elijo mi trabajo en virtud de lo que mi género me da como un beneficio o una facultad para desarrollarlo mejor. ¿Y esto qué tiene que ver? Enfermería es una profesión eminentemente femenina en donde está muy vinculada a la situación de género. ¿Por qué? Porque se la ha tomado siempre como una vocación de servicio de cuidado y la vocación de servicio de cuidado dentro de la familia la realizan las mujeres. Por lo tanto, la mujer que tiene esa sensibilidad especial, que tiene esa conducta de protección, esa conducta de cuidado, de ser más detallista, es la que le va a dar esas fortalezas, porque esas son las características y capacidades de género especial que la van a llevar a mejorar el servicio de enfermería. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con los varones que están dentro del área de enfermería? ¿Son menos profesionales? ¿Qué es lo que pasa con aquellas situaciones que nosotros necesitamos esa otra visión científica, objetiva, que no tiene nada que ver con nuestra visión de género, sino con nuestra formación?
Entonces también el campo laboral está determinado implícitamente la cuestión de género. O sea, no es que vienen y me dicen, las mujeres somos las que vamos a trabajar en enfermería. No, o los hombres no. Sí, hay un imaginario social, hay una situación social en donde consideramos que los géneros nos dan facultades, fortalezas, o nuestro género tiene debilidades para realizar algunos trabajos. ¿Cuándo ha sido la última vez que han visto a una mujer electricista, una mujer albañil? ¿Por qué dentro de nuestra sociedad no se conciben esos trabajos como trabajos para la mujer? ¿Cuándo ha sido la última vez que han visto un amo de casa? Mal llamada ama de casa la mujer, pero en su versión masculina. Un hombre que elige quedarse en la casa, hacerse cargo del trabajo doméstico, que es un trabajo mal reconocido a nivel social, poco remunerado económicamente, porque la verdad no tiene ninguna remuneración. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que se les cruzó por la cabeza contratar un niñero o tener un empleado varón para los quehaceres domésticos? Porque son profesiones que están vinculadas con la situación de género y en nuestra cabeza están naturalizados con la situación de género. Entonces, la perspectiva de género es una perspectiva importante de que nosotros como profesionales del área de enfermería la tengamos en cuenta al momento de poder organizar nuestros cuidados. No de nuestra perspectiva de género, no es lo que Cintia opina del hombre, no es lo que Cintia opina de la mujer, no es lo que Cintia opina de su identidad femenina. No, 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 no. Es lo que el otro considera y lo que el otro ve como una conducta esperable del género y si esa conducta, si esa situación es un factor de riesgo o no sanitario. Y entonces ahí empezamos a ver para qué nos sirve conocer esta clase de información de la dinámica de los movimientos en relación al género, de, por ejemplo, el poder dentro de la casa. Ayer hablaban en el grupo y me parecía sumamente interesante esto de, a ver, no, la mujer llega a la consulta y aduce de que tiene la cantidad de hijos y no se cuida porque el marido no la deja. Entonces, inmediatamente saltamos nosotros con que violencia de género. Primero entendamos la cultura y el contexto. En una cultura en donde el que ordena la dinámica y el que maneja el poder dentro de la dinámica familiar es el hombre, él es el que decide. En ese caso nosotros tenemos dos opciones. O invadimos la cultura, el pensamiento, esa naturalización que le lleva a la mujer a no considerar que esto está mal. ¿Por qué? Porque su marido es el que le ayuda en la toma de decisiones. O incorporamos al hombre, conocemos su perspectiva, entendemos y logramos incorporar el cuidado desde la escucha activa. ¿Ven cómo son cosas muy diferentes? Porque lo más seguro es que si nosotros le decimos a esta señora, mire señora, usted es dueña de su cuerpo, usted con todos estos discursos que están todos perfectos, a ver, está bien, es la defensa, pero vos entiendes en virtud de tu cultura. La cultura es la que te predispone a la comprensión y al entendimiento de determinadas pautas. Si yo a vos te vengo con que el debut sexual de una niña tiene que ser realizado por su padre, porque es el que la ha criado, el que la ama y el que la va a cuidar en su primera experiencia sexual, para que esto sea con un sujeto conocido, armónico y que sea cuidada con amor, asegurándose un amor distinto al amor que se le va a presentar con un hombre durante su vida. A la mitad de lo que yo les estoy diciendo ya les ha horrorizado, porque en nuestra cultura se ve, e incluso hay una figura legal de incesto, en donde se ve esta situación como mala, contraria e incluso violenta. Pero si vos te vas a África, es así como se debuta. Dentro de su cultura está comprendido. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer esta cultura del género, tenemos que aprender a conocer el trasfondo de lo que la gente piensa y por qué lo piensa,
para poder cuidar desde el otro. Y poder establecer esta situación que se nos presenta, si es nociva o no, si interfiere o es un factor que interfiera con el autocuidado y puede interferir también con algún criterio de promoción de salud. Si yo estoy diciendo de que la mujer no está conforme, tiene un factor de riesgo importante porque tiene muchas gestas y el marido está en esta situación de que se opone a la anticoncepción, esta naturalización de conducta en donde el poder de decisión sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer lo tiene el hombre, sí sería una causal de riesgo sanitario porque arriesga la vida de la mujer. Entonces sí tendríamos que intervenir desde esto, desde la cultura, primero aprendiéndola a conocer, llevándonos a un aproximamiento para poder trabajar con estos sujetos e intentar realizar estrategia de comunicación que nos lleve a que ellos comprendan el factor de riesgo y tomen la decisión informada. Comunicación, no imposición. Así también muchas veces está la situación dentro de la cabeza de la mujer, en donde primero está la crianza de los niños, primero está la asistencia de salud de la casa, primero está la limpieza, y esto es algo que nos vamos a encontrar mucho durante esta gesta que vamos a ir trabajando en esta materia, que se posponen, postergan determinadas asistencias sanitarias en virtud de priorizar dinámicas familiares. Entonces, el autocuidado de la mujer, o sea, esto de cuidarse ella misma, esto de tomar en cuenta su salud y decir, bueno, hoy tengo que dedicarme el día para esto, yo tengo que hacer en el tercer trimestre 3 siestas por los edemas periféricos, pero si tengo 3 chicos no puedo. Y bueno, pensemos cómo te podemos organizar con los 3 chicos. ¿Tienes un marido? ¿Tienes una pareja? ¿Tienes un familiar? ¿Qué edad tienen los chicos? Podemos hablar con los chicos. ¿Por qué? Porque tu autocuidado requiere esta situación para evitar complicaciones. Entonces, hay que modificar la dinámica. Y aquí viene otra cuestión, el movimiento de responsabilidades intrafamiliares. Y esto es un tema también importante, que habla de corresponsabilidad. Entonces, la situación de dinámica de responsabilidad dentro del hogar está en cabeza de la mujer. Y la mujer, todo esto que yo les estoy mencionando va a estar incorporado en su dossier. Y la mujer, ¿qué es lo que lleva a sentirse responsable? Ella es la que hace todas las tareas. ¿Y qué es lo que cuando involucramos al hombre, qué es lo que dice el hombre? Bueno, yo colaboro, yo ayudo, que no te sirve lo que colabora. Es decir, la dinámica de poder tiene que ser equitativa. Tenemos que tener la misma situación de desarrollo de actividades y distribución de actividades en el grupo familiar. Eso se llama corresponsabilidad. La colaboración es un complemento de hacer algo cuando tengo ganas. La responsabilidad de la mujer no está desarrollada en virtud de si tengo ganas o no, se cocina todos los días. La corresponsabilidad es la distribución de, si yo hago 14 comidas en la semana, porque son 7 días y 2 comidas por semana, 7 son tuyas, 7 son mías. Ah, no, pero yo trabajo. Listo, todos los almuerzos son míos, todas las cenas son tuyas. Perfecto, corresponsabilidad. Si no llegamos a la cena, llamamos por respeto al otro y le decimos, mira, cocina hoy porque yo no llego, así como cuando yo digo en el almuerzo, cocina vos hoy porque yo no llego. Ejemplos cotidianos que llevan muchas veces a que esta mujer que está internada, que está con una gesta o que está con un embarazo grande, se sienta incómoda y lleve a que muchas veces postergue la atención sanitaria por esta responsabilidad o esta falta de corresponsabilidad. Y vamos a verlo en la situación de parto, en la internación prolongada, en la búsqueda de la inserción precoz en la casa, en la búsqueda de levantarse antes de tiempo después de una cesárea en el puerperio, en apurar los procesos de recuperación por la corresponsabilidad, por la responsabilidad sobre la dinámica familiar. Entonces, esta dinámica familiar tiene que ser trabajada durante todo el proceso de gesta para que se vuelva corresponsable con algún otro sujeto y esto lleve a que la mujer durante ese periodo que no va a poder
hacerse responsable de todo porque tiene una panza grande, porque ya está por tener, porque está pariendo, porque recién vuelve del parto, pueda dedicarse a su autocuidado. ¿Mm? ¿Va queriendo el tema? Sería bueno de que vayamos viendo comentarios en el chat. El objetivo de esta clase en vivo era esto, que vayamos poniendo comentarios, los voy leyendo, lo tengo aquí el chat en vivo, haciendo preguntas o viendo sus apreciaciones con respecto al tema. Así que los estoy leyendo y si no, continúo. Entonces, en Argentina, a ver si hay, por ahora no hay preguntas. En Argentina es importante que tengamos en cuenta que la mujer retrasa mucho su asistencia sanitaria. Los controles después de los 30 años implica que la mujer tiene que tener un control en edad fértil cada 5 años con un control anual de laboratorio mínimamente y tiene que tener, por ejemplo, controles sobre, gracias Andrea, tiene que ser muy clara, tiene que realizar control de mamas, tiene que realizar un laboratorio por año, después de los 40 años tiene que realizarse una mamografía por lo menos cada 2 años, un Papa Nicolau. ¿Cuántas mujeres conocemos que realizan estos controles anuales? ¿Cuántas mujeres conocemos de que ven los factores de riesgo del cáncer de mama, que es la tercera causa de mortalidad femenina, de mortalidad de la mujer? ¿Cuántas veces vemos de que se realizan estos controles? ¿Por qué razón? Porque la mujer posterga su control de salud, posterga su asistencia sanitaria en virtud de esto, de lo que yo les mencionaba, de esta naturalización de conducta, de estos mandatos que llevan a que su salud es menos importante que la salud de los demás. Su tiempo para sí misma es menos importante en virtud del tiempo que le deben dedicar a el trabajo doméstico, el trabajo formal, la educación de los niños, todo está en primer plano y después estamos nosotras recién. Esta mentalidad muy de nuestra sociedad santiagueña es importante que la tomemos en cuenta. Entonces aquí hablamos de controles de salud, postergaciones de los controles de salud que nos llevan a muchas veces encontrarnos en una situación de embarazo con una situación sanitaria de la mujer que no es la más óptima. Durante el control del primer trimestre, uno de los principales controles que se debe realizar es el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque el cérvix y el cuello del cérvix va a ser uno de los lugares que más va a sufrir modificaciones durante el trabajo de parto y si tenemos algún tipo de contaminante o algún tipo de lesión, tenemos que resolverla durante el primer trimestre para evitar de que esto se incremente en el momento del parto. ¿Cuántas se hacen Papa Nicolau? Está indicado, pero la mujer no se lo hace. ¿Por qué? Es más fácil hacerse una eco y un laboratorio que agarrar y hacerse un Papa Nicolau, que es un control que debe estar presente o que por lo menos tendría que tener un año previo a la gesta. Esto es como para ir dándole algunos ejemplos de la falta de cuidado sanitario que tiene la mujer, de autocuidado en postergación de la naturalización de ciertas conductas femeninas. Aún así, en esto también cabe destacar y hay que ser muy clara que si esto lo tomamos entre el género masculino y femenino, aún siendo la mujer la que posterga sus controles sanitarios de salud, es la mujer la que más se encuentra cercana al sistema sanitario que el hombre, que llega en una situación caótica porque es lo que se espera del hombre. El hombre tiene que tener un umbral más alto del dolor, el hombre tiene que, se espera de él que se cure solo, se espera de él de que no se queje, se espera de él de que siga laborando con fiebre, y entonces llegan en situaciones de salud muy comprometidas e incluso estamos viendo hombres muy jóvenes que llegan con situaciones complejas como ACV porque no le han dado importancia a un dolor de cabeza o al autocuidado que implica una nutrición, una buena organización alimentaria, una buena organización del descanso sueño, un buen relajamiento muscular si tenemos trabajo físico. O sea, nada de esto que lleva a cuidar nuestro cuerpo, que es lo que nos va a acompañar durante toda la vida, lo estamos cuidando. El hombre exacerbado de esto, porque el mandato social al hombre le dice que el hombre no llora y no se queja.
Y el mandato social de la mujer dice que la mujer llora, se queja, pero posterga porque primero están los hijos. Miren lo que es el mandato social. La cabeza, estas cosas que tenemos adentro, que cuando otro nos muestra, nos parecen horribles, pero que lo estamos reproduciendo día a día. Y no es ni horrible ni deja de serlo. Las cosas en cultura son lo que son. Las cosas en la cultura es lo que el otro percibe de su vida. Ustedes como personal, y eso lo vamos a trabajar mucho en torno a nuestra materia, ustedes tienen que tomar en cuenta que la cultura con la que trabajamos es la cultura del otro. Que por más que yo vivo en Santiago del Estero y soy vecina, paré con pared de mi vecina, me ha tocado que venga a mi asistencia, la cultura es un bagaje de historia social y colectiva que es común a todos los santiagueños, pero de una historia individual que ha ido formando nuestra cabeza y que ha ido formando nuestra manera de ver la vida. Que cuando el otro intenta invadirlo con su manera de ver la vida, que quién le ha dicho que es la correcta, no sé, yo tengo dos opciones. O me vuelvo sumisa y ahí tengo también los riesgos de violencia, o directamente bloqueo la comunicación y ahí tengo mi lejanía del sistema sanitario. Por eso es importante que nosotros conozcamos que los procesos culturales son parte de la identidad del otro, que yo tengo la obligación como profesional de la salud de conocerlo, de incorporar tal cuales están dentro de mi plan de cuidado y de poner yo todo mi bagaje de conocimiento al servicio del análisis de esa cultura, no para hacer un análisis tan polarizado como está bien o está mal. ¿Quién soy yo para decir que está bien o está mal? Si el análisis que yo voy a realizar es en cuanto esa situación se transforma en un factor que va a interferir o incluso que va a potenciar en positivo alguna situación sanitaria. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia entre conocer la cultura del otro por chusma y conocer la cultura del otro como herramienta para ser cuidados adaptados culturalmente y respetuoso de la vida del otro. Mirar la situación como una situación buena o mala es ser chusma, porque el bueno o el malo soy yo, la que decido qué es bueno y qué es malo. Y acuérdense en esto, ustedes deciden qué es bueno y qué es malo de acuerdo a su historia, de acuerdo a su vida, a, su, a sus experiencias. Y nunca tu experiencia es igual al otro. Pero si yo lo tomo objetivamente como un factor y lo veo, a ver, este factor está interfiriendo, a ver, esta mujer es la que cocina en la casa todos los días. ¿Esto interfiere o no con mi control sanitario? No, no interfiere, listo. Entonces, ¿qué tiene de malo que ella sea la encargada de cocinar? Ahora, si yo estoy diciendo de que esto le lleva a que se levante de la cama cuando está con pérdidas durante un segundo trimestre, porque es sí o sí la que tiene que cocinar, porque los chicos no comen si no cocina ella, ahí la cultura de que ella maneja la alimentación de la casa es aquella que va a interferir como un factor en el autocuidado sanitario de esta mujer, porque esta mujer va a estar poniéndose en riesgo a ella y su gesta. Miren cómo una misma situación cambia si yo la veo como factor de riesgo. Si no es un factor de riesgo, déjala ahí. Incluso si es un factor, pero no de riesgo, sino un factor beneficioso. Si ella es la que cocina, es una sola persona con la que tengo que hablar e intentar aconsejar sobre hábitos de vida y hábitos alimentarios saludables y voy a impactar en toda la familia. Si ella cambia la manera de cocinar y empieza a dejar el frito por cosas al horno, impacto en la vida de ella, en la gesta del bebé, impacto en la crianza de los niños, impacto en la salud del colesterol del marido. Entonces, no siempre una pauta cultural debe ser un factor que entorpezca. Muchas veces una pauta cultural es un factor que debemos tomar y potenciar. Cuidar desde el otro es la mejor manera de cuidar sin invadir. Si yo le digo, no, porque esto, porque el otro, porque sos una mujer independiente, que tienes que ponerte, no tienes por qué ser la única responsable de tu casa, todos esos discursos divinos, perfecto. Interfiero en la comunicación
y estoy violentando. ¿Saben por qué lo estoy violentando yo? Porque lo estoy tratando de ignorante. Le estoy tratando de como, vos no sabes, yo soy la que sé venir, yo te voy a enseñar a ser mujer porque vos no sabes ser mujer. Eso es violencia. Y esa violencia la tenemos cuando nos creemos superiores. Y nosotros ni somos superiores ni somos inferiores, somos trabajadores formados para poder ver la cultura simplemente de un espacio objetivo y tenemos que trabajar muchísimo antes y eso es lo que vamos a trabajar todo este cuatrimestre y cada vez que me vean en alguna materia lo van a trabajar conmigo, es dejar nuestra manera de pensar subjetiva para intentar posicionarnos en lo más objetivo y cuidar con respeto al otro. No pretendamos ser enfermeras amigas de nuestros pacientes, seamos enfermeras competentes y respetuosos de nuestro paciente y vamos a tener muchos más pacientes que elijan nuestra asistencia. Esto es con respecto a la cultura que estamos hablando en torno a la situación de género, pero entrando un poquito más a fondo que simplemente un aspecto cultural, la situación de género en el mundo todavía está marcada por una gran inequidad. Una inequidad que se ve manifestada en el acceso laboral, como ayer veíamos y como hoy les mencionaba, el acceso laboral, la mujer tiene menos acceso a los trabajos formales, está menos remunerada y tiene menos posibilidad de escalar salarialmente y escalar a nivel jerárquico con respecto a los hombres, porque la demanda de atención, de tiempo y de compromiso es como que está puesta en virtud de los tiempos de otro que no es el género femenino. Pero también tenemos que ver con la situación de poder en el área laboral, el poder que tienen los hombres o de un sistema económico todavía dominado por conceptos masculinos, que no es culpa del hombre, porque cada uno de los sistemas tiene su propia cultura y el sistema económico es una cultura machista. ¿Por qué? Porque si toda la vida hemos dicho en distintas culturas que el proveedor, el encargado de resolver la situación económica de la casa, es el hombre, esto en la microeconomía se ve reflejado en la macroeconomía. Entonces, en la macroeconomía, la casa, que es tu país, tiene que ser sustentada, resuelta y organizada por el hombre. Entonces, ¿cuándo es la última vez que has visto un ministro de Economía mujer? ¿Que no hay economistas mujeres? No. Es un espacio que todavía tiene una cultura de género masculino como proveedor y conocedor de la situación económica y por lo tanto los más competentes. Entonces, miren cómo están metidos estos conceptos de género también en la situación laboral y macro y microeconómica. Pero una de las cosas que me gustaría ir trabajando como para que vayamos viendo es que la inequidad se puede resolver, de la inequidad laboral se puede resolver, sí, se está resolviendo, a nivel mundial está trabajando con respecto a distintas leyes laborales, con respecto, ojo, ¿no? Aquí sí les voy a hacer un paréntesis y les voy a hablar de mi opinión personal con respecto a los cupos. A mí me parece tremendamente injusto que haya cupo femenino o cupo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ser objetivos que los espacios laborales y mucho más los espacios de compromiso en donde el trabajo implica una situación mucho más grande que una actividad individual como ser legisladores, diputados, tiene que tener en cuenta el conocimiento, la capacidad de gestión y el compromiso muy por encima de la aportación genital o de la situación de conducta, de la situación de cultura de género masculino-femenino. O sea, yo creo que esos espacios de tomas de decisiones tienen que estar por gente que se ha preparado, que es competente, a quien le podemos delegar la responsabilidad y que comprenda que está ahí con un poder delegado y que sea respetuoso de ese poder delegado y no que considere de que es el todo lo puedo y el soy señor absoluto y tomar las decisiones por encima de la voluntad del pueblo. Entonces, los cupos, esto es muy, repito, mi opinión personal, los cupos me parece que insultan la capacidad de las personas. No puede ser que yo tenga que entrar por portación de género y no por compromiso y no por conocimiento. Entonces, esta es mi opinión personal. Pero cabe destacar de manera objetiva, de mirar la otra parte, el primer paso para poder insertar
a la mujer en espacios dominados por conductas masculinas, no dominados por el hombre no se ha propuesto dominar el mundo. La cultura lo ha ido llevando a eso, no es culpa del hombre, es la sociedad la que está cómoda y venía estando cómoda en esta situación. Esta es la primera aproximación hacia la equidad independientemente del género, sino a la equidad humana, o sea, al poder acceder todos a los mismos espacios en cuanto podamos ser competitivos en esos espacios independientemente de nuestra visión de género. Pero el primer paso importante ha sido la ley de cupo, la ley de género, que nos lleva a nosotros a poder insertar a la mujer en espacios en donde no se podía insertar por una perspectiva masculina del espacio. Entonces, tomándolo objetivamente, yo digo, bueno, es un primer paso, lo tenemos que pulir, pero es un primer paso. Esto viene a raíz de distintos trabajos que se ha hecho a nivel mundial, como la Conferencia Mundial sobre la Mujer y otros tratados internacionales que van buscando esto. Pero principalmente no han sido cuestiones pensadas en relación a la situación económica, al trabajo formal o informal, sino aquí vamos a entrar en otro tema y vamos a entrar en el tema de la violencia. La violencia específicamente por ser considerado aquel sujeto pasivo de recibir órdenes. Y esta situación de violencia contra la mujer, que también está proyectada en violencia contra los niños, a ver, los niños, hay sociedades que hoy en día todavía no son considerados personas, sino son considerados objetos de posesión. Y por lo tanto, se puede disponer de ellos en la venta y en la comercialización, al igual que los conceptos de la mujer. La mujer como sujeto de derecho no tiene 300 años. La mujer como sujeto de derecho no tiene ni 200 años en el voto en sociedades muy avanzadas a nivel legislativo. O sea, el concepto de que el sujeto de derecho era el hombre y los objetos de posesión del hombre eran la mujer y los hijos, no son muy lejanos a nuestra evolución social. Entonces, si yo tengo este objeto, yo tengo dos maneras de comportarme con el objeto, o lo cuido o lo rompo. Y entonces aquí es donde empiezan a aparecer las grandes cuestiones de inequidad en relación a la violencia de género. En relación a la violencia de género. Y ahí tenemos nosotros, perdón, justo me entró una llamada, no lo he puesto en silencio, y ahí tenemos nosotros que hoy en día la situación de violencia de la mujer, ustedes verán, los datos son tremendamente alarmantes. El femicidio, o sea, la situación de homicidio en virtud de la posición de género masculino como género débil, es una situación que nos tiene a todos hoy en día bastante preocupados. Entonces, parte del compromiso que tenemos como sistema sanitario y mucho más en el área perinatológica, ustedes recuerden siempre esto, la oportunidad que tenemos en el sistema sanitario de ver la situación de violencia y de aproximarnos a la mujer en situación de violencia son escasas porque son situaciones que se reflejan a través de mentiras. La mujer viene con un golpe y me miente a mí cómo se ha golpeado, o sea, se levantó bruscamente y se golpeó con la mesa justo en medio del ojo. Y es muy difícil esta naturalización de la denuncia. Sin embargo, en nuestra área perinatológica, nosotros podemos tener la continuidad de la llegada a esta mujer. Nosotros mínimamente vamos a estar 9 meses transitando distintos controles y por lo tanto nosotros tenemos que estar capacitados en poder percibir situaciones de violencia e ir conociendo el contexto sociocultural en donde se da esta violencia para ir activando determinadas situaciones, determinados estamentos del Estado que se van a ir involucrando en esta situación de violencia. Entonces nosotros tenemos esta oportunidad, por eso es uno de los temas que tenemos que aprender a trabajar y a detectar como trabajadores de salud, valga la redundancia, porque vamos a poder nosotros verla en continuidad. Ella va a tener que venir a los controles, entonces nosotros vamos a poder ir viendo cómo evoluciona esta situación y cómo empezamos a ver las distintas
estrategias que nos da el sistema legal para poder cubrir, proteger y resguardar a esta mujer. Y ya para ir cerrando el tema, ya entrando en nuestra área, parte de esta inequidad que ustedes están viendo y han visto en el muro, que tiene que ver con la transversalización de género o el mainstreaming de género, que es un concepto europeo, pero que lo que habla de esta perspectiva de género en el torno a desarrollar políticas, a desarrollar estrategias del Estado que tomen en cuenta la equidad de género entre el hombre y la mujer para garantizar los derechos y la protección de los mismos. Entonces, los pasos que ha ido dando Argentina en esta perspectiva de transversalización de género están proyectadas en 3 grandes leyes, que ustedes, todo esto que yo estoy hablando es un comentario de lo que tienen en su material, que les comento que el material hasta la semana que viene va a estar completo, toda la materia con las 9 unidades, y voy a empezar a mandarlo y voy a ver si mando una copia impresa para Añatuya para que lo tengan disponible. Eso es al margen. Entonces, parte de esta inequidad que se refleja a través de violencia, se refleja a través de segregación de la mujer al espacio doméstico y falta de inserción laboral o falta de reconocimiento laboral, también tiene que ver con la falta de la mujer de propiedad sobre su cuerpo, o sea, de derechos sobre la decisión de su cuerpo, específicamente sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces vamos a ir viendo que Argentina ha avanzado en 3 grandes legislaciones. La primera es la legislación con respecto a la ley la ley, esperen que me acuerde el número, porque yo lo tenía, la ley con respecto a la integridad para evitar la violencia en la mujer, el cuidado integral de la mujer para evitar situaciones de violencia. Esta ley refleja y especifica determinadas situaciones de violencia que se dan en el cotidiano dentro del ámbito familiar, laboral y social, que ponen a la mujer en una situación de inequidad que va a llevar indefectiblemente a una situación de violencia, que no necesariamente estamos hablando de violencia física, sino estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando de violencia económica, estamos hablando de violencia en relación a la situación de poder. Entonces, esta es la ley 26.485, al que la tienen en su material, la van a ver, que es protección integral para prevenir, sancionar y erradicar situaciones de violencia contra la mujer en el ámbito en el que desarrolla sus relaciones interpersonales, familiar, social, laboral, económico, el que sea, ¿ok? Y esto nos permite a nosotros ver los distintos tratos crueles que está teniendo la mujer. Esta ley nos ha permitido a las mujeres poder denunciar situaciones que no solamente tengan que ver con violencia física dentro del contexto familiar, que era más o menos lo que se venía trabajando nada más, sino también de violencias verbales, de acosos a través de internet, de redes sociales, de acoso en lo económico, en lo laboral, que vamos teniendo en distintos espacios interpersonales, situación de dominio de poder, y que vamos a poder, en virtud de esta ley, realizar las denuncias. Perdón. Después, otra ley importante que trabajamos en relación a la violencia, y que esta sí la deben conocer porque se ha hablado mucho, es la ley Micaela. Y la ley Micaela es el complemento, para mí, esto es mi opinión, de esta ley de protección integral, porque la ley Micaela, esta ley de protección integral está enfocada en establecer distintas situaciones de violencia en relaciones interpersonales. Pero la ley Micaela está enfocada en ¿qué? En obligar a distintos sistemas estatales a tener la capacitación específica para poder mirar la situación de violencia, detectarla como situación de violencia y poder actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque el Estado, en su gran mayoría, son figuras masculinas que son sujetos de, no que sea el hombre está en el Estado el violento, sino que está conceptualizado dentro de la situación de violencia como el violentador. Entonces muchas veces no tienen la capacidad de poder detectar. ¿Por qué? Porque el sujeto que la mira
es un sujeto que también tiene una cultura y dentro de su cultura tiene naturalizada muchas veces algunas cosas. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado, y espero que no lo hayan vivido, que cuando hemos ido a denunciar una situación de violencia en una comisaría y nos atiende un oficial varón, ¿qué habrás hecho para que te haga así? Y bueno, vos también te la has buscado. Naturalizan, porque ahí no está hablando Juan Pérez el policía, está hablando su cultura, está hablando su identidad masculina, está hablando su trasfondo de historia. Nosotros entendemos los mandatos de género de acuerdo a la historia y al momento. Entonces, si nosotros como Estado queremos que este oficial pueda percibir la situación de violencia como un factor de riesgo de vida, tenemos que enseñarle a deconstruir esta cultura sin olvidarse de lo que es y a poder comprender que esto, que él lo toma como algo normal, ni bueno ni malo, normal, no es ni normal y es malo. Y atenta contra la vida del sujeto que yo me he comprometido a proteger. Para eso se necesita capacitar. Yo no digo de un día para el otro me voy a levantar siendo un violento, me voy a levantar aceptando la violencia sobre otro. Tengo que capacitar para lograr dejar esta cultura, como han escuchado ustedes, a mí no es una palabra que me gusta, patriarcal y machista, de lado. Pero esto es un proceso histórico, lento y que requiere compromiso. La ley Micaela es un gran paso. ¿Por qué? Porque el compromiso lo toma el Estado de capacitar al Estado y a los agentes del Estado para poder detectar estas situaciones de violencia y obrar en consecuencia. Importantísimo. Y una de la tercera ley que lleva a un programa que tiene ya muchos años, más de 15 años, estamos hablando de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ya empezamos a entrar en nuestra área, que es una manera que, si bien no es una ley directamente vinculada con el género, está realizada en virtud del género femenino en su gran mayoría, porque es aquella ley que asegura la provisión del Estado de la protección y la provisión de aquellos insumos necesarios para que la mujer pueda desarrollar su derecho sexual a su salud sexual y reproductiva dentro de su conveniencia y dentro de sus reglas del juego. Es una ley en donde reconocemos nosotros que la mujer tiene derecho a decidir sobre su sexualidad, cuándo tener relaciones, cómo enfocarse, cuándo cuidarse, cuándo no cuidarse, cuándo tener hijos, cuándo no tener hijos, y el sistema sanitario apoya y está detrás de esto. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva asegura el derecho reproductivo de la mujer, ya sea para tomar la decisión de reproducirse o no, en donde nosotros acompañamos y ella pueda desarrollar su actividad sexual de manera plena con el apoyo del Estado de que no va a comprometerse su derecho. Y ahí es donde nosotros vemos que dentro de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable está inserto el programa de salud sexual. Este programa de salud sexual tiene muchísimas aristas y este programa ha ido generando muchas otras legislaciones complementarias en beneficio de asegurar este derecho reproductivo. Y ahí que tenemos la introducción de la salud sexual y reproductiva dentro del ámbito escolar. Algo importantísimo, no porque, a ver, en este programa de educación sexual en las escuelas no se enseña, porque yo he estado involucrado en muchos de estos proyectos, no se enseña cómo tener relaciones sexuales, no es un derivado del estudio del Kama Sutra, no. Estos complementos de legislativos, como es el hecho de la capacitación en salud sexual y reproductiva en las escuelas, les enseña el respeto del propio cuerpo, a la identidad sexual, al saber que la sexualidad es una manera de comunicarme con el otro, pero yo me puedo comunicar cuando yo quiero y no que el otro invada mi espacio ni mi derecho. Que la relación sexual tiene que ser algo consentido y algo que me haga sentir plena, y que si no me he hecho sentir plena no tengo ningún mandato social que cumplir de continuar, sea mi pareja o no sea.
que las reglas de cuidado de mi cuerpo, de cuándo quedar embarazada y cuándo no, son mis decisiones porque es mi cuerpo. No estoy hablando de aborto ni de niño, estoy hablando de el derecho sexual sobre mi cuerpo cuando mi cuerpo está solito aquí. No hay nadie más. Esto es parte de la educación sexual. Enseñar desde el momento que comienza, o incluso, esta es mi concepción, debería enseñarse antes, a que yo soy un ser humano que me vinculo de muchas maneras y una de las maneras en las que me vinculo es a través de mi desarrollo sexual, no en mi relación sexual solamente, sino en mi figura sexual. Cuando yo comienzo a desarrollarme, el desarrollar las mamas, las características femeninas, ya me involucra como un ser con género y sexualidad frente a los demás y que nadie tiene derecho a hablar ni a opinar sobre mi cuerpo si no soy yo. A nadie tiene derecho a violentarme por mi situación de género ni mi sexualidad, que yo soy dueña de hacer con mi cuerpo lo que quiera, pero que también tengo que respetar mi cuerpo, que no voy a lesionarlo ni dañarlo porque es mío, pero también tengo que respetarme a mí misma. También de este programa de salud sexual y reproductiva tenemos distintas aristas como la entrega de anticoncepción con consejería de salud sexual, la ley de, todas estas leyes la tienen en un anexo, en un apartado, la ley de ligadura tubárica, o sea, de lo que nosotros conocemos como ligadura de las trompas de falopio o la vasectomía, el derecho que tiene el sujeto masculino o femenino de decidir no concebir, que es un derecho individual y particular que no requiere consentimiento de la pareja, y esto es importante porque son derechos sobre mi cuerpo cuando no hay otro cuerpo involucrado que el mío. Nadie tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo, solo yo. Y estas legislaciones van haciendo eso, porque una de las principales pautas de violencia que se desarrollan en el contexto familiar y en el contexto íntimo es la violencia sexual. La obligación de mantener relaciones sexuales, la obligación de conectarme con alguien cuando yo no quiero, porque yo no quiero, simplemente porque es mi marido. Entonces, respetarme a mí, respetar a los demás. Y en esto tenemos que estar muy conscientes los profesionales de la salud de que no existen los mandatos, sino existe el respeto al propio cuerpo. Y la legislación argentina, por suerte, ha evolucionado mucho durante esta situación. Durante este último tiempo en la adquisición de estos derechos y en darle los marcos legales correspondientes. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en conocimiento al momento de poder desarrollar uno de los roles fundamentales de enfermería, que es la consejería en el cuidado de salud sexual y reproductiva, tendientes a la planificación o no de una gesta. Y entonces con esto nosotros nos ponemos el objetivo como enfermera de a esta mujer en edad fértil tener en cuenta sus derechos sexuales y reproductivos y fortalecer aquellos factores que van a ir protegiéndola, previniendo enfermedades, pero principalmente llevarla a que pueda desarrollar una salud sexual dentro de los contextos de bienestar que ella considera que le hagan bien. Y el bienestar es lo que yo considero que me hace bien, lo que yo siento que me hace plenamente feliz. Y poder manejar su fertilidad y sus cuidados de acuerdo a sus criterios de vida. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, así nosotros vamos a poder establecer asesorías en salud sexual y reproductiva teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hoy. Que el sujeto que está parado a mí tiene un género, que esa concepción de género tiene que ver con la cultura social y la cultura individual que tiene el sujeto, con su historia de vida y con el momento histórico que estamos pasando hoy en día, que determina cómo yo interpreto las situaciones, que es un sujeto que tiene una situación económica, laboral, formal o informal, que está dentro de un trasfondo cultural y de género y que tiene derechos y tiene posibilidades de acceso sanitario que si no las conoce yo estoy en la obligación de poder mostrárselas y ofrecérselas en las mejores condiciones posibles, sin imponerlo, sin violentarlo, sin invadirlo, siempre respetando el derecho de cada uno, siempre respetando la vida de cada uno, porque la que vuelve a esa casa y la que vuelve a esa familia es esa mujer. Yo tengo que buscar que vuelva fortalecida, pero no soy yo la que vuelve. El fortalecimiento tiene que ver en la escucha activa,
como hemos visto en el modelo de rompecabezas, en la comunicación eficaz, en el respeto del otro y en el escucharle a la mujer en lo que desea y de dónde proviene. Y esto es una perspectiva importante que tenemos que tener en cuenta y que esta unidad número 1, que es una unidad no de estudio sino de lectura, va a ser la transversalidad de toda nuestra materia. Bueno, una hora hablando, me había propuesto hablar un poquito menos. Los escucho a ver si tienen alguna pregunta y si no, damos por finalizado este vivo. Se va a estar grabando. Inmediatamente cuando se termine de grabar, yo lo voy a estar subiendo al canal de YouTube y compartiéndoles el link para que puedan mirar todos. Y la actividad en el muro de Padlet va a estar abierta, pero para opiniones sobre este tema va a estar abierta todo el fin de semana. Vamos a ir viendo cómo participa. Así, ya si Dios quiere, el martes que viene largamos con una unidad un poquito más entretenida que tiene que ver con ciclo ovárico. Ya empezamos a ver el cuerpo de la mujer y la situación de reproducción. Así que los escucho si hay algún mensaje en vivo y si no, nos empezamos a despedir. A ver si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Espero que les haya gustado. Por ahí son temas que parecen intangibles, pero que hacen a la formación de la identidad profesional, que no son pérdida de tiempo, sino son cambios de mentalidades tendientes al respeto del otro y hablar de temas que no son duros como un aparato reproductor o un ciclo ovárico, sino que son más blandos, que tienen que ver con la cultura, nos llevan a replantearnos y nos llevan a modificar nuestra identidad profesional, que es uno de los objetivos de esta materia, la identidad profesional para mejorar el cuidado. Los estoy viendo por el grupo de WhatsApp y espero que esta experiencia haya sido satisfactoria para todos. Cuídense, besos.